Celebramos los 1700 años del Concilio de Nicea. ¿Qué es eso del Concilio de Nicea? Bueno, comprendo que pueda quedar lejos de la vida cotidiana. Y el Concilio de Nicea, bueno, Nicea es el nombre de la ciudad. Suena así raro, es un nombre griego de la época del siglo IV, cuando el mundo era muy diferente. Y estaba situado en lo que ahora es hoy le llamamos Turquía. En aquel momento era el Imperio Romano, pero en la zona oriental estaba Constantinopla, que hoy le llamamos Estambul. Y Nicea, pues era una ciudad por allí en los alrededores, donde, a iniciativa del emperador Constantino, que fue el primer emperador que se posicionó a favor del cristianismo y que terminó las persecuciones sangrientas en el mundo romano, pues a iniciativa suya, debido a unas grandes discusiones que había en el medio de la Iglesia, pues se hizo un concilio. Todo el mundo sabe que es un concilio, es una asamblea de los obispos de la Iglesia para afrontar las cuestiones allí en la que ellos son competentes. En primer lugar, cuestiones de fe. Y ha sido extraordinariamente decisivo. Es el primer gran concilio ecuménico. Ecuménico quería decir del mundo entero. Le llamaban ecumene, una palabra griega también. Le llamaban ecumene al horizonte de la civilización de la época, de todos los países. Y bueno, primer gran concilio ecuménico, porque antes nunca se habían podido reunir, porque eran, por así decir, de alguna manera poco legales. Uh-huh. No hubieran tenido el apoyo, la cobertura del Estado para poder hacer una cosa así y podrían haber sido perseguidos. Y para viajar en aquel momento era complejo. Fue el primero. El primer gran concilio ecuménico. Después hubo otros, pero este es decisivo. ¿Y por qué es decisivo para los cristianos, para los católicos? Bueno, no solo porque haya sido un gran concilio ecuménico, sino porque tuvo, entre otras cosas, la tarea de definir, de explicitar y afirmar algunas de las cosas más profundas y más importantes que se pueden decir de Jesús y que estaban en discusión en aquel momento, como en el fondo también hoy siempre se discute sobre Jesús. En aquel momento se discutía muchísimo algo que también hoy día muchos a lo mejor dudan, y es si Jesús era Dios. Pues claro, nosotros le decíamos hijo de Dios, pero discutían qué quería decir eso. Si no somos todos hijos de Dios, vaya. Y si de alguna manera él lo sería de modo privilegiado, de modo extraordinario, de modo único, pero no porque fuese de verdad Dios. Uh-huh. Y bueno, allí se decidió esto y se decidió, por tanto, algo que marcó el destino de la fe cristiana. Si hubiésemos perdido allí la fe en que Jesús es el Hijo de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, que decimos en el credo. Si hubiésemos perdido ya aquella fe, se habría acabado la Iglesia. De manera que, la Iglesia católica. De manera que, en el fondo, estamos mirando hacia las raíces más hondas de nuestra propia historia y de nuestra propia identidad. Resultan importantísimas. La vida es así. Son cosas que, según van pasando los años, miras hacia atrás, ves que sucedieron. Y hay momentos en los cuales se determina el futuro todo de la vida. Cuando eres joven, cuando te casas, en algún momento suceden uh-huh. cosas. Y luego mirando hacia atrás te das cuenta, pues esto ha marcado mi identidad para siempre, ha sido decisivo, mi vida hubiera sido otra. Pues así sucede de alguna manera con Nicea. Podemos decir que a partir de Nicea, don Alfonso, y si no, corríjame, por supuesto, es cuando podemos realmente hacer esa afirmación de la verdad. Bueno, Nicea hace una afirmación absolutamente completa, o sea, contundente y decidida de que Jesús es Dios. El Hijo de Dios, pero Dios verdadero, igual al Padre. Y esta es una afirmación imponente, es la afirmación de una verdad. Para nosotros le llamamos es un dogma. Dogma quiere decir una verdad absolutamente cierta. No, se contrapone con la idea de opinión. Esto quiere decir, esto no es una opinión, esto es así. En la Iglesia hará mucho camino, se hablará, se escribirá, se reflexionará, pero Jesús es Dios. Y esto se afirmó en aquel momento en que había una gran discusión, como yo creo que hoy mucha gente también lo discutiría. Y sin embargo es nuestra fe, porque al decir eso, los fieles todos estaban diciendo, y es Dios mismo quien nos amó. Es Dios mismo quien aceptó sufrir por nosotros. No es que Él mandase a su segundo uh-huh. o a un personaje que tenía por allí, a un trabajador suyo o a un gran personaje celestial, que no es lo mismo que decir, no, pero tú me amaste. Y eso para los cristianos era muy decisivo y sigue siendo muy decisivo. ¿Por qué me decía antes que por esto incluso nos han criticado? Sí, a veces critican que nosotros podamos hacer afirmaciones sobre Dios diciendo que son verdad, que no son opiniones. Y se comprende desde algún cierto punto de vista, porque mientras sobre realidades que están a nuestro alcance, al alcance de nuestros sentidos, digamos, de alguna manera, uh-huh. a realidades que son de este mundo, que tú puedes de algún modo controlar, concebir, examinar, uh-huh. pues parece que sí, que puedes llegar a afirmaciones que tienen siempre un punto de superabilidad, porque todo puede ser superado, pero son verdad. Por ejemplo, Newton
que todo el mundo sabe que le cayó la manzana a la cabeza e hizo y comprendió la verdad que él llamó la ley de la gravedad, pues desarrolló física, ¿no? La física se desarrolló muchísimo después de Newton. Y sin embargo, lo que era verdad en el momento de Newton siguió siendo verdad también hoy, aun cuando a lo mejor toda la teoría se transformó y se profundizó. Pues eso, en cambio, no parece que nosotros lo pudiéramos hacer con respecto a Dios, porque es alguien que, dado que existe, si es Dios, por supuesto es más grande que nosotros. Y por tanto, no lo podríamos nosotros someter a las leyes de nuestra mente para hacer afirmaciones y decir esto es así de modo absoluto. Entonces, claro, la gente dice, sí, sobre Dios, pero cada uno tiene su opinión. Y decimos, bueno, sí, eso es verdad. Nosotros si intentamos pensar, elaboramos lo que podemos, muchas veces opiniones. Y sin embargo decimos, pero la Iglesia dice algunas cosas que son verdad, no son opinión. ¿Por qué? Pues porque Dios mismo se acercó y nos lo dio a conocer. Entonces tú, no porque seas más listo y hayas llegado más lejos estudiando a Dios, sino porque al revés, tuviste la gracia o la sencillez de acoger al que venía a tu encuentro y te lo decía, pues lo has entendido. Entonces luego lo dices y dices, no, pero es que yo sé esto porque me lo dijo él. Me dijo, vino, se hizo hombre, vino y me dijo, Dios es así, Dios es amor y es amor así. Entonces, claro, nosotros lo decimos, lo defendemos porque es decisivo para no perder nuestra relación con Dios, pero también entendemos que es el punto de partida pues, para todo un camino de vida y de pensamiento. Es cierto, y además Nicea también es importante, y celebrar estos 1700 años también es importante por otra cosa, porque podemos decir que ahí es la fecha clave donde se define un poco lo que es la civilización cristiana, la civilización occidental. Bueno, no lo sé, quizá que se manifiesta, porque de Nicea, como de otros concilios, porque luego ya hubo otros concilios, era más fácil reunirse, una vez que el emperador, el imperio no se posicionaba de manera agresiva y en guerra contra la fe cristiana, era más fácil y se hicieron otros. Pero el encuentro entre la fe, hay que pensar que la fe venía del pueblo de Israel, sí. Que venía de gente de tradición hebrea, de la Sagrada Escritura, que tenían un mundo propio. Y aunque tenían mucha relación con todo el entorno y también con el mundo griego, por supuesto, que era la gran cultura de la zona, bueno, de nuestro mundo en aquella época, sin embargo, no eran propiamente un mundo helénico. Tenían influjos, había palabras. Por ejemplo, cuando uno lee el Evangelio de San Juan, al principio de todo dice, al inicio, en Argé, bueno, al principio existía el logos, que nosotros hemos traducido la palabra. Pero logos es un término griego totalmente. Ya ves que estaba presente en el mundo griego, ¿no? Hasta en el Evangelio. Pero lo cierto es que el cristianismo, cuando se desarrolló más bien, quizá también debido a la extraordinaria figura de San Pablo, se desarrolló más bien hacia este lado occidental. También se desarrolló hacia Oriente, porque otros apóstoles fueron hacia Oriente, hacia Persia y la India. Y hay comunidades que dicen que vienen desde entonces. Pero lo que tuvo un gran éxito histórico fue el camino realizado en Occidente, que significó un encuentro entre la fe nacida en la Escritura, la fe de Jesús, predicada por gentes que no eran filósofos griegos, que eran gente de tradición diversa, más bien hebrea, más bien de las Escrituras, como los apóstoles, que eran judíos de toda la vida, que cumplían la ley de Moisés, o San Pablo, que era un fariseo feroz hasta que se convirtió. Bueno, eso se encontró con el mundo helénico, con la gran civilización helénica, griega, romana, greco-romana, que era helénica, que ocupaba todo el imperio, todo el mundo mediterráneo. Y ese encuentro fue decisivo para la historia. El hecho de que la fe nuestra se expresase en el mundo helénico, buscase las fórmulas, dijese, porque te enculturas, hablas en el lenguaje de la ciudad en la que estás, intentas decir las cosas y entenderte. Sí, se trasciende. Tú mismo piensas en esas categorías, porque a lo mejor has nacido en Corinto, en Atenas o en Roma, y piensas como te enseñaron desde niño. Entonces hay como un expresarse, una incultura, el tomar forma cultural vinculada con el helenismo, con el mundo griego. Esto fue decisivo para la historia y para toda nuestra civilización. Sucedió poquito a poco, pero se manifestó por primera vez de modo público y espectacular en Nicea, porque fue la primera vez que se reunían todos y era un gran concilio. Y puedes decir, allí se ve la forma helénica, esta especie de encuentro feliz, esta especie de feliz matrimonio, digamos, entre lo que era el mundo cultural más agudo, más potente, más radical, más desarrollado de la época, y la fe naciente también profundísimamente deseosa de crecer y de afirmar la verdad. Porque ahí se unieron helenismo y cristianismo, no en la búsqueda de mitos o de sueños, sino en la pasión por la verdad.